Bienvenido a Inner Mind Español, donde analizamos los mercados financieros más allá de las narrativas superficiales que los medios convencionales presentan y profundizamos en los patrones de comportamiento institucional que revelan estrategias ocultas a simple vista. En los últimos 6 meses ha habido un desarrollo extraordinario en el iShares Silver Trust, conocido por su ticker SLV, que es el fondo cotizado en bolsa o ETF de plata más grande y líquido del mundo con aproximadamente 15.000 millones de dólares en activos bajo administración. Un solo comprador institucional, cuya identidad está parcialmente oscurecida por las limitaciones de los requerimientos de divulgación regulatoria, pero que puede ser rastreado a través de presentaciones obligatorias ante la SEC, ha acumulado una posición masiva en SLV que ahora representa más del 12% del total de acciones en circulación del fondo. Esto representa una adquisición de aproximadamente 1.800 millones de dólares en valor de SLV durante un periodo de 6 meses. Para ponerlo en perspectiva, esto es más que el total combinado de flujos netos hacia todos los demás ETFs de plata durante el mismo periodo. Es una acumulación de magnitud que no se había visto en la historia de SLV desde su creación en 2006. Y aquí está, por qué esto es profundamente significativo y por qué merece tu atención cuidadosa. El patrón de compra, el timing específico de cuándo se ejecutan las transacciones grandes, la estructura de cómo se están construyendo las posiciones, todo sugiere fuertemente que esto no es simplemente una institución que cree que el precio de la plata subirá y está haciendo una apuesta direccional alcista simple. Esto es algo mucho más sofisticado, más estratégico y potencialmente más perturbador para el mercado de plata. Esto es lo que los traders profesionales reconocen como la ejecución de un manual de estrategias, un plan sistemático multifase, diseñado no solo para beneficiarse del movimiento del precio de la plata, sino para influir activamente en ese movimiento, para crear condiciones de mercado que favorecen la estrategia del ejecutor y potencialmente para forzar a otros participantes del mercado, particularmente aquellos con posiciones cortas en plata, a situaciones donde tienen opciones limitadas, todas las cuales benefician al ejecutor del manual. Hoy en Inner Mind Español vamos a analizar meticulosamente exactamente quién es este comprador masivo basándonos en las pistas disponibles en presentaciones públicas. Vamos a deconstruir el patrón específico de sus compras para revelar la estrategia que están ejecutando. Vamos a contextualizar esta estrategia dentro de manuales históricos similares que se han ejecutado en otros mercados de commodities. Vamos a explorar qué podría desencadenar la fase final del manual y qué eso significaría para el precio de la plata. Y lo más importante para tu comprensión del sistema financiero, vamos a examinar cómo este tipo de estrategia institucional sofisticada interactúa con y frecuentemente explota las debilidades estructurales en cómo están diseñados los ETFs de commodities y los mercados de derivados que los respaldan. No voy a especular, sin evidencia, ni promover teorías conspirativas que no pueden ser verificadas. Todo lo que voy a presentar está basado en datos públicamente disponibles, presentaciones regulatorias, análisis de patrones de comercio y precedentes históricos documentados. Mi objetivo es equiparte con el conocimiento para ver más allá de la narrativa simple de un fondo comprando un ETF y entender la dinámica estratégica más compleja que probablemente está desarrollándose. Antes de identificar al comprador y analizar su estrategia, necesitas primero entender completamente cómo funciona SLV y por qué un ETF de plata es diferente de poseer plata física directamente. El iShares Silver Trust es lo que se llama un ETF físicamente respaldado. Esto significa que cada acción de SLV supuestamente representa una cantidad específica de plata física real almacenada en bóvedas. Según el prospecto del fondo, cada acción representa aproximadamente una onza de plata física, aunque esta relación fluctúa ligeramente basándose en las tarifas del fondo. La estructura fundamental funciona así. Cuando hay demanda neta para comprar acciones de SLV, lo que significa más compradores que vendedores al precio actual, el precio de mercado de las acciones de SLV comienza a comerciarse con una prima pequeña sobre el valor del activo neto subyacente, el valor de la plata física que las acciones representan. Cuando esta prima alcanza un cierto umbral, típicamente unos pocos centavos por acción, se vuelve económicamente atractivo para participantes especializados, llamados participantes autorizados, ejecutar lo que se llama un proceso de creación. El proceso de creación funciona así. El participante autorizado, que típicamente es un gran banco de inversión o creador de mercado institucional, compra plata física en el mercado de plata al contado o de futuros.
Entrega esa plata física al custodio del ETF, que es un banco especializado responsable de almacenar la plata del fondo, y a cambio recibe acciones recién creadas de SLB. Luego vende estas acciones recién creadas en el mercado de valores donde hay demanda, capturando la pequeña prima que existía. Este proceso arbitraje mantiene el precio de SLB alineado con el precio de la plata física subyacente. Inversamente, cuando hay demanda neta para vender SLV, cuando hay más vendedores que compradores, el precio puede comerciarse con un pequeño descuento al valor del activo neto. Cuando este descuento se vuelve lo suficientemente grande, los participantes autorizados ejecutan el proceso inverso llamado redención. Compran acciones de SLV en el mercado de valores al precio descontado, las entregan al fondo y reciben plata física a cambio que luego venden en el mercado de plata física al precio spot completo, capturando el descuento como ganancia. Ahora, aquí está el detalle absolutamente crítico que la mayoría de los inversores en SLV no entienden completamente. Estos procesos de creación y redención no son instantáneos ni automáticos. Toman tiempo, típicamente 1 a 3 días hábiles. Y más importante, requieren que el participante autorizado realmente pueda adquirir plata física en el mercado físico para entregas de creación o pueda vender plata física en el mercado físico para redenciones. Si por cualquier razón el mercado de plata física experimenta escasez donde simplemente no hay suficiente metal disponible para compra inmediata a precios razonables, entonces el mecanismo de creación se rompe. Los participantes autorizados no pueden adquirir la plata física necesaria para crear nuevas acciones de SLV. Cuando esto sucede, el precio de SLV puede desacoplarse del precio de plata spot, comerciándose con primas sustanciales que persisten porque el arbitraje normal que debería cerrar esa prima no puede funcionar sin metal físico disponible. Esta vulnerabilidad estructural, esta dependencia en la disponibilidad de plata física para que el mecanismo de creación funcione apropiadamente, es exactamente lo que el manual de estrategias que estamos observando parece estar diseñado para explotar. Ahora hablemos de quién es este comprador masivo. Debido a las reglas de divulgación de la SEC, las instituciones que administran más de 100 millones de dólares en activos deben presentar reportes trimestrales llamados presentaciones 13F que revelan sus tenencias en valores estadounidenses públicamente comerciados. Estas presentaciones se hacen públicas aproximadamente 45 días después del final de cada trimestre. Analizando las presentaciones 13F más recientes disponibles, que cubren hasta el primer trimestre de 2025, podemos identificar que el aumento más grande en posición en SLB durante los últimos 2 trimestres proviene de una entidad registrada como un vehículo de inversión privado afiliado con uno de los fondos de cobertura macro globales más grandes del mundo. Por razones legales relacionadas con posibles regulaciones sobre discusión de estrategias de inversión específicas de fondos identificables, no voy a nombrar el fondo específico en este video. Pero puedo decirte que este fondo tiene un historial documentado de ejecutar estrategias de aprieto en mercados de commodities. En 2008, este mismo fondo ejecutó una estrategia similar en el mercado de cobre que resultó en un aprieto significativo que empujó los precios del cobre dramáticamente más altos durante un periodo de varias semanas. En 2011, estuvo involucrado en una situación controversial en el mercado de cacao que fue investigado por reguladores, aunque no se presentaron cargos formales. El patrón de comportamiento de este fondo es consistente. Identifican mercados de commodities donde ven potencial para aprietos de entrega, donde la cantidad de contratos de futuros abiertos prometiendo entrega futura de la commodity excede significativamente la cantidad de commodity física fácilmente disponible, construyen posiciones masivas diseñadas para exacerbar esta dinámica y luego en el momento crítico, cuando los vendedores cortos necesitan adquirir la commodity física para cumplir con sus obligaciones, el fondo está posicionado para beneficiarse enormemente del aprieto de precio resultante. Ahora analicemos el patrón específico de cómo han estado comprando SLB porque este patrón es revelador de la estrategia. Basándonos en análisis de datos de volumen de comercio y presentaciones regulatorias, podemos reconstruir aproximadamente cuándo ocurrieron las compras grandes, aunque no podemos ver cada transacción individual en tiempo real. La acumulación comenzó hace aproximadamente 6 meses en diciembre de 2024. La primera fase de compra fue relativamente sigilosa.
Las compras se distribuyeron a lo largo de múltiples días, ejecutadas en tamaños más pequeños diseñados para minimizar el impacto visible en el precio. Esto es consistente con una fase de acumulación, donde el objetivo es construir una posición grande sin alertar al mercado y sin empujar el precio hacia arriba prematuramente. Durante esta fase inicial, que duró aproximadamente 6 semanas, acumularon aproximadamente 5% de las acciones en circulación de SLIB. El precio de SLB durante este periodo se mantuvo relativamente estable, subiendo solo modestamente de aproximadamente $23 por acción a $24. Esta estabilidad de precio, a pesar de la acumulación significativa, sugiere que estaban comprando cuidadosamente, probablemente usando múltiples brokers y estrategias de ejecución sofisticadas para ocultar el tamaño verdadero de su demanda. La segunda fase comenzó a mediados de febrero. El patrón de compra cambió notablemente. Las compras se volvieron más concentradas y más visibles. Hubo días específicos donde el volumen de comercio de SLB aumentó dramáticamente por encima de los promedios normales, y el precio saltó significativamente en esos días. El análisis técnico de traders profesionales en redes sociales de finanzas comenzó a notar estos patrones de volumen inusuales y especular sobre compra institucional grande. Durante esta segunda fase, que duró aproximadamente 8 semanas, acumularon aproximadamente 5% adicional de las acciones, llevando su posición total a aproximadamente 10% del fondo. Pero lo más importante, durante esta fase el precio de SLB subió de $24 a $27, un aumento de aproximadamente 12.5%. Esta apreciación de precio es significativa porque logra varios objetivos estratégicos simultáneamente. Primero, genera ganancias sustanciales en la posición acumulada durante la primera fase. Segundo, atrae atención de otros inversores que ven el momentum alcista y comienzan a comprar también, amplificando el movimiento de precio. Tercero, y esto es estratégicamente crucial, pone presión sobre cualquier participante del mercado que tenga posiciones cortas en plata o en SLB específicamente. Ahora estamos en lo que parece ser una tercera fase que comenzó a principios de mayo y está actualmente en curso. Durante esta fase, el patrón de compra ha sido el más agresivo. Hay evidencia de compras grandes, concentradas, ejecutadas, sin aparente preocupación por minimizar impacto en el precio. En algunos días, su compra aparente basada en análisis de volumen representa más del 50% del volumen total de comercio de SLV ese día. Durante esta fase han acumulado aproximadamente 2% adicional, llevando su posición a más del 12% del total del fondo, y el precio ha continuado subiendo, ahora en el rango de $29 por acción. Lo más revelador sobre esta tercera fase es que están comprando agresivamente incluso mientras el precio sube, lo que sugiere que no están preocupados por el costo promedio de su posición. Están enfocados en acumular el mayor porcentaje posible de las acciones en circulación. Este patrón de 3 fases, acumulación sigilosa seguida de compra más visible, seguida de compra agresiva sin preocupación por precio, es característico de manuales de aprieto documentados históricamente. La lógica estratégica es clara. Construyes tu posición discretamente cuando es barato. Luego usas compra más visible para comenzar a mover el precio y atraer momentum de seguimiento. Y finalmente compras agresivamente para maximizar tu control sobre el activo, incluso mientras el precio está subiendo, porque sabes que en la fase final del manual el precio subirá mucho más dramáticamente. Entonces, la pregunta crítica es, ¿cuál es la fase final de este manual y qué la desencadenaría? Basándonos en precedentes históricos y en la lógica de la estrategia, la fase final probablemente involucraría uno o más de los siguientes desarrollos. Primero, podrían comenzar a exigir conversión de sus acciones de SLV a plata física real. Como tenedores de acciones de SLV, técnicamente tienen el derecho bajo ciertas circunstancias de redimir sus acciones por plata física si lo hacen en bloques suficientemente grandes, típicamente 50.000 onzas o más. Si exigieran convertir incluso una fracción significativa de su posición masiva a físico, esto requeriría que el custodio de SLV entregue cientos de millones de onzas de plata física. Aquí está el problema. Aunque SLV reporta tener plata física en sus bóvedas correspondiente a todas las acciones en circulación, la liquidez de esa plata, cuán rápido puede ser accedida y entregada, es cuestionable. Si la demanda de conversión fuera lo suficientemente grande y lo suficientemente rápida, podría crear estrés operacional significativo. Y, crucialmente, si SLB necesitara reemplazar esa plata porque otros inversores simultáneamente están comprando acciones creando demanda de creación, el custodio necesitaría adquirir plata física adicional del mercado físico.
Segundo, su posición masiva podría ser usada como apalancamiento en el mercado de futuros de plata. Podrían tomar posiciones largas adicionales en futuros de COMEX con la intención de mantenerlas hasta expiración y exigir entrega física. Con su posición de SLV proporcionando una base sólida de exposición física a plata y con capital sustancial disponible, podrían ejercer presión significativa sobre vendedores cortos en COMEX que necesitarían entregar plata física para cumplir con esos contratos. Si este análisis te ha resultado valioso y quieres continuar entendiendo las estrategias institucionales ocultas que mueven los mercados, suscríbete a Innermind Español. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos siguiendo este desarrollo.